nombre es Carolina Rojas y soy ingeniera ambiental. Mi hijo es diagnosticado con leucemia linfocítica aguda. A raíz de su tratamiento implicaba que yo durmiera más en el hospital, que comiera mucho afuera, que buscara ayuda externa que tuve que empezar a pagar y me tuve que afrontar esos gastos de alguna forma y fue cuando empecé a endeudarme. Me entero de Mutualidad Cefía por el boletín. Me acuerdo que leí de reorganización financiera y yo dije, yo necesito eso. Y ese primer encuentro fue, la verdad, me dio mucha esperanza porque era un equipo interdisciplinario donde siempre tomaron en consideración mi situación, nunca me juzgaron. Nada más fue como que a partir de ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a salir de esto? Me sentí, ok, este es mi equipo de Salvador. Ellos, o sea, obviamente uno sabe que también mucho del trabajo va a ser de uno, pero ellos van a tener las respuestas que yo necesito. Aprendí a presupuestar. Mi manejo del dinero desde un punto de vista emocional ahora es menos ansioso, ya ahora no me asusto cada vez que viene el estado de cuenta, ya ahora me da tranquilidad saber que tengo ahorros, saber que al final de mes no voy a tener que ver de dónde saco plata. Ya no es una carga en mi vida. Yo le recomendaría a mis amigos y colegas que no vean el dinero como este tema tabú, que está bien pedir ayuda si no somos buenos manejándolo. Y no solo eso, que a veces llegan situaciones que uno piensa que no le van a pasar a uno, pero llegan, uno no tiene por qué tener todas las respuestas. Y si este servicio está a la mano, que lo usen. Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla Mezclas asfálticas con fibra de bambú, una alternativa para la construcción sostenible, con la panelista, la ingeniera Angie Jiménez. Antes de presentar a la panelista, les recordamos que las preguntas se estarán contestando al finalizar la conferencia y ustedes las pueden ir colocando en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de esta plataforma. También se les enviará vía correo electrónico el certificado de participación de esta charla y la grabación de esta charla y todas las que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando en estos meses, pueden encontrarlas en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a que se suscriban. Voy a presentar a la ingeniera Angie Jiménez. Ella es ingeniera en construcción, recién graduada del Tecnológico de Costa Rica y es técnica en administración de empresas de la misma universidad. Como parte de sus estudios, realizó una investigación orientada en la utilización de materiales sostenibles en la construcción. Actualmente es voluntaria de la Comisión de Construcción Sostenible de Fundebambú, organización que busca fomentar el uso del bambú. Como investigadora actualmente trabaja en la publicación de un artículo sobre su tesis. En el campo profesional, en este momento se encuentra trabajando por servicios profesionales al lado del ingeniero Carlos Castro Campos, coordinador de la Comisión de Construcción Sostenible del Colegio de Ingenieros Civiles. De igual manera, se encuentra en la búsqueda activa de oportunidades laborales en el ámbito empresarial. Como parte de su interés por el emprendimiento, está en un equipo de trabajo desarrollando un negocio que se orienta en el aprovechamiento del bambú en términos constructivos y ambientales. Sin más, le damos el pase a la ingeniera Angie Jiménez. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias por su tiempo. Espero que la charla les sea de agrado y seguidamente voy a compartirles la pantalla. ¿Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, es correcto. Listo. Ok, perfecto. Entonces voy a ponerla en pantalla completa. Ok. Bueno, pues sí, como les mencionaba Carol, realicé un proyecto de graduación que se orientaba a realizar una mezcla asfáltica con fibra de bambú. Entonces, bueno, hoy les vengo a presentar cuáles fueron los resultados de mi tesis. Bueno, como una introducción, yo utilicé fibra de bambú, pero la gente se preguntará que por qué yo utilizo fibra de bambú. Ok, hay 4 razones principales. Una es la resistencia mecánica
de la fibra. Se ha demostrado que tiene una alta resistencia para ser adherida a materiales compuestos, como el concreto o la mezcla asfáltica. Bueno, es un material natural y local. Aquí en Costa Rica sembramos bambú, en la zona de Pérez Celedón y San Carlos, hay guaduales, la llamamos así, y bueno, a nivel mundial hay 1.200 especies. Tenemos, bueno, mucha versatilidad. De hecho, el bambú se utiliza también como producto comestible. De hecho, tiene demasiados usos. Y bueno, el bajo costo económico, eso, por ejemplo, les puedo decir que el bambú cuesta, la fibra de bambú está costando ahorita $150 la tonelada. Hablamos de $0.15 por kilo, lo cual es muy barato. Ok, bueno, como antecedentes, acá en Costa Rica sí se ha hecho bastante investigación respecto a lo que es pavimentos verdes. Por ejemplo, la constructora MECA ha utilizado polímeros hace algunos años, y bueno, el NANAME también ha investigado qué son pavimentos verdes, como el RAP, la mezcla asfáltica reciclada, y el plástico reciclado y el caucho también. No obstante, sí quiero dejarles claro que, por ejemplo, el bambú en realidad es un ciclo sostenible, porque ustedes lo pueden sembrar y desde que ustedes lo siembran es un 100% sostenible, no degrada el ambiente, regula los caudales y evita la erosión de los suelos, además de que fija carbono. Entonces, imagínense lo que es hacer eso y completar un ciclo sostenible y además utilizarlo para la construcción. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces uno utiliza plástico, por ejemplo, para la construcción, pero si ustedes se ponen a pensar, para que ustedes utilicen plástico reciclado, pues tiene que haber plástico, o sea, tiene que existir. Y la idea es que pues no exista demasiado de estos materiales que no son sostenibles. Con el bambú pasa todo lo contrario. En realidad es un producto 100% amigable con el ambiente. De hecho, es una de las justificaciones o razones de esta investigación. Bueno, a otras de las justificaciones de la construcción de carreteras con vacíos en sostenibilidad, el aprovechamiento de materiales naturales, la necesidad de investigación y los desperdicios en proyectos civiles, que obviamente, como todo en la vida, siempre hay desperdicios y la idea es que esto vaya siendo menos en los materiales de construcción. Ahora, en sí, ¿qué es lo que me gustaría hacer o qué fue lo que yo hice? El planteamiento del problema es, yo quiero investigar si es posible añadir fibra de bambú a una mezcla asfáltica, porque como ustedes saben, todo nace de una pregunta o una investigación. Entonces, pudo haber sido que pues no diera resultados, sencillamente no funcionara o tal vez sí. Entonces, el problema era ese, saber si funcionaba o no funcionaba y por qué. Entonces, ese es el planteamiento del problema. Los objetivos del trabajo, bueno, nosotros planteamos 4 objetivos. Caracterizamos primero los agregados y el ligante para la mezcla asfáltica. Luego determinamos su comportamiento en relación a la volumetría, sobre todo la fibra, y evaluar las pruebas de desempeño. Eso como parte del laboratorio. Seguidamente, la parte teórica sería analizar los resultados de las mezclas. Ahora, ¿cuáles mezclas? La que no tenía fibra y la que ahora sí tiene fibra. De parte de los productos esperados, bueno, obviamente, sería la mezcla original, ya estaba previamente diseñada, y la mezcla nueva que sí tenía la fibra, para lo cual hicimos una serie de pruebas mecánicas y una serie de cálculos volumétricos para realizar los especímenes. Ahora, como marco teórico, se preguntarán qué hicimos o qué utilizamos. Entonces, como metodología de diseño, utilizamos el diseño por volumetría o superpaved, que son, bueno, pues compone criterios fundamentales como la selección de materiales, como el diseño de granulometría, el contenido óptimo de asfalto y la susceptibilidad a la humedad. Ahora, ¿por qué es superpaved? Bueno, porque esta metodología toma en cuenta el tráfico vehicular, el clima de la zona y la temperatura del pavimento, cosas que otras metodologías no están tomando en cuenta. Entonces, cuando uno diseña la mezcla asfáltica y no toma en cuenta esto, pues tal vez el plazo por el que uno diseñó la mezcla no es el indicado o la mezcla pues no cumple con el 100% de todos los parámetros. En cambio, evaluando estos otros aspectos, pues le acertamos más, por decirlo así, al diseño de la mezcla. Ahora, la preparación de materiales. Esto en realidad es de la norma, AESTO R35, que fue la que también utilicé. Entonces, esto es una guía. Esas que están ahí son las pruebas, los puntos de control para la granulometría de diseño. Entonces, como pueden ver, utilicé un tamaño de 12.5 milímetros.
Las velocidades de diseño están entre los 20 y los 70 kilómetros por hora. Es básicamente muy similar acá en Costa Rica en la mayoría de las carreteras. Y eso que ven ahí es ya lo que uno tiene que cumplir, obviamente, ¿verdad? Entonces, si estamos de 10 a 30 millones de ejes equivalentes, que es el tráfico vehicular, entonces esos son los parámetros que hay que cumplir como parte de la norma M323. Esos que están ahí son las curvas básicas y generales de diseño de una norma. Entonces, ahora más adelante van a ver las que realmente hicimos en el laboratorio, pero obviamente esas son las estándar las que se realizan. Como ensayos de desempeño hicimos 3. Entonces, hicimos la resistencia retenible, la tensión diametral, HTOT 283, la resistencia a la fatiga, HTOT 321 y la deformación permanente por rueda de Hamburgo. Esta es la 324. Esas son como las más generales del diseño por Superpaved, aunque obviamente hay más, pero esas son como las más importantes o las que se realizan comúnmente. Ahora les voy a hablar de las fibras en mezcla asfáltica, o sea, independientemente si son fibras de bambú o no, para que ustedes puedan ver que realmente en este tema sí se ha investigado bastante en realidad, al menos en América y a nivel mundial también. Entonces, por ejemplo, hay mezclas asfálticas drenantes que se les añade fibra, esas son sintéticas, y bueno, son para fibras con alto contenido de asfalto, tráfico vehicular bastante pesado, y eso es para evitar la segregación de ligante. También hay una investigación, esto fue una tesis en Colombia, a la que se le añadió fibras de coco, pero con la metodología Marshall. Entonces, esa es una metodología en la que se evalúa la estabilidad y la deformación. Después está, bueno, había en Chile también un laboratorio nacional que igual evaluó la mezcla asfáltica, pero ya, digamos, en un tramo de prueba, por decirlo de alguna manera, ya con la fibra. Ok, esas son las metodologías de ligante asfáltico. En realidad, para el diseño Superpaved, nosotros utilizamos la PG grado por desempeño, pero bueno, igual lo hicimos por viscosidad, que es la tabla 702.01, pero igual, o sea, nos dio el mismo resultado obviamente de asfalto, que sería un PG 64. Y esas que están ahí son las pruebas más básicas que se le hacen a los agregados para una mezcla asfáltica o ya sea igual para una mezcla de concreto, ¿verdad? Ahora, como pasos importantes en la metodología, yo lo que hice fue una caracterización de agregados y aquí les explico que utilicé 2 fuentes. La primera fuente que utilicé fue la de Río Claro, pero estos agregados tenían muy poca densidad. Entonces tuvimos problemas a la hora de realizar los especímenes, por lo cual tuvimos que cambiar esas fuentes de agregado por otra de mayor densidad. Entonces utilicé la de Río Claro y utilicé la de Guapiles. Eso para que lo tengamos claro por ahí, que ahora lo vamos a ver más adelante. Seguidamente hicimos un cálculo volumétrico de esas dosificaciones. Obviamente mezclamos, compactamos, hicimos la volumetría de la mezcla, las pruebas de desempeño y seguidamente el análisis de la información como tal. Ahora, la caracterización de agregados, por un lado eso lo hizo la NAME, ya estaba listo, yo lo tenía listo porque es parte de su quehacer, obviamente ya estas cosas las tenían previamente hechas con la mezcla, pero la fibra de bambú ya era algo que tal vez no, en el país no se ha investigado demasiado, entonces lo que hicimos fue investigar con la bibliografía existente y también le hicimos algunas pruebas que verán más adelante. Esto de acá es la fibra de bambú como tal. O sea, si la quisiéramos conocer o si yo quisiera preguntarle a la fibra de qué está hecha, es, bueno, celulosa porque es natural. Utilizamos la especie de guava angustifolia, que es la de construcción, la más habitual, que es la que resiste esfuerzo mecánico. Tiene una textura delgada, generalmente como una fibra normal, natural. Pero la diferencia es que esta estructura interna tiene paredes intercaladas o una orientación distinta que le permite, pues no sé, adherirse un poco más a la mezcla, le diría uno, ¿verdad? Tiene como más resistencia por ese lado. Y bueno, esto, la obtención y el costo, es importante que lo sepan porque, bueno, obviamente al ser esto un material natural, no es lo mismo que ustedes siembren en bambú en San Carlos o que lo siembren en Pérez, porque la diferencia de altitud y de humedad es diferente. Entonces, eso está ahí para que uno sepa de dónde vino esa agua, ¿verdad? Y ahí pueden ver el costo también, es relativamente económica.
Esas son las pruebas. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en ese molino, el azul, ahí tuvimos que pasar la fibra 4 veces porque estaba muy grande y no se podía mezclar. Entonces la tuvimos que pasar 4 veces para reducir el tamaño. Tal vez unos como 2-3 milímetros por haz de fibra. Le hicimos una prueba granulométrica con los tamices y una prueba termogravimétrica para definir la temperatura a la cual la fibra ya perdía pues sus porcentajes de masa. Eso había que evaluarlo porque imagínense, por ejemplo, que la fibra se hubiera deshecho a los 120 grados Celsius. En verdad no nos sirve porque la mezcla se hace a 160 alrededor. Entonces, había que evaluar eso como primera entrada. O sea, les digo, si a mí eso no me daba, yo tenía que buscar otro tema porque ya no se podía. Pero no, esa prueba la pasamos súper bien. Ahora les explico los resultados. Y bueno, que está la última prueba, la densidad. Hicimos principio de Arquímedes para la densidad. Okay. Volumen desplazado. Estos son los efectos de la adición de las fibras de bambú sobre la mezcla. Ahí pueden ver, ven, que desde el lado izquierdo se ve, de hecho hacía grumos y todo cuando uno lo mezclaba. Como pueden ver ahí la forma. Esas son las fórmulas que yo utilicé para lo que era el cálculo volumétrico de cada bache que hicimos. Cada bache era de 14.000 gramos. Alrededor al final hicimos como unos 180 kilos de mezcla. Y para cada bache utilizamos esas fórmulas para averiguar el PTM, el peso del agregado, el peso del asfalto, cosas del cálculo volumétrico. Ven, por ejemplo, así era como trabajábamos en el laboratorio. Ahí tardábamos todo el día haciendo la mezcla. Bueno, porque yo era muy lenta. Y la volumetría de la mezcla, ok, esto, la grasa específica máxima teórica, la grasa específica bruta, era lo que nos definía el porcentaje de vacíos. Entonces, en algunos baches yo obtenía muchos vacíos y en otros tenía muy pocos vacíos. Entonces, había que buscar el 4% de los vacíos. Con esas dos fórmulas era como aplicábamos el cálculo. Entonces, esas son las fotos de las pruebas. Gravedad específica máxima teórica y gravedad específica bruta. Así las hacíamos. Y utilizábamos nuevamente varias fórmulas para el cálculo de porcentaje de vacíos. Otras fórmulas para compactación, relación polvo-asfalto efectivo y otros aspectos relacionados con la norma ASTM 323. Esos son los especímenes, así no salen los especímenes, pero habían unos tan exudados que hasta que se veía como chorreaba el asfalto y había que volverlos a hacer. En relación a las pruebas de desempeño, les había contado que hicimos resistencia obtenida de tensión diametral, que bueno, ahí agarrábamos 6 especímenes, 3 en condición seca y 3 en condición saturada, y lo que hacíamos era evaluar el daño por humedad mediante esa fórmula que observan ahí. Ahí lo que hacíamos era una relación de cuánto era los secos a los húmedos a los secos, perdón, para ver el porcentaje de resistencia que tenía cada espécimen. Igual lo hacíamos con la resistencia a la fatiga, que esta prueba la utilizamos con un bloque y luego se cortaban las vigas y se ensayaban en esa máquina que pueden ver ahí. Entonces se hacían los ciclos a la falla y ya se veía la deformación del espécimen. Y la última prueba que realizamos fue la deformación permanente. Esta prueba era, bueno, los especímenes debían estar sumergidos en agua a 50 grados y soportar una carga dinámica de 158 libras o 72 kilos. Esto por un tiempo aproximado. Y una deformación a los 20.000 ciclos. Entonces, a los 20.000 ciclos ya uno paraba el ensayo, bueno, la máquina lo paraba y ya uno veía la deformación. Bueno, aquí como esquema de todo lo que se hizo, bueno, se hizo una mezcla asfáltica con fibra y una mezcla que no tenía fibra, y ya estaba previamente diseñada. Ambas pruebas tenían los mismos ensayos de desempeño, que son los que les mencioné anteriormente. Luego nosotros tabulábamos eso, comparábamos los resultados y al final definíamos si se cumplían o no se cumplían los objetivos. O sea, si había que reforzarla o si sencillamente había que rediseñarla o pues que no servía de todo la propuesta, ¿verdad? Como parte de los resultados, bueno, primero tenemos los agregados, pero nos vamos a concentrar un poco más en la fibra de bambú, que es como lo nuevo de la mezcla. Le hicimos una curva granulométrica, como lo pueden ver ahí, y una prueba de densidad.
Estas dos curvas que ustedes ven ahí, bueno, unas de los agregados de guapis y otras de los agregados de bioclaro. Porque les conté que utilicé las dos. Entonces, con las dos había que mezclar la fibra y hacer como una nueva curva, por decirlo de alguna forma, y esas son las dos curvas. Esta es la prueba termogravimétrica en la que lo que hacemos era introducir una muestra de fibra y entonces la máquina iba aumentando la temperatura como desde los 60 grados hasta que la fibra ya pues perdiera su masa. Y esa curva a la izquierda es la que representa esa prueba. Y la de la derecha, lo que hicimos fue una composición química y introducimos una muestra de fibra en un escáner donde nos decía aproximadamente de qué estaba hecha esa fibra. Aunque ya sabíamos que era celulosa en su mayoría, pero igual quisimos hacerlo para tener más referencias de la fibra. Así era como yo calculaba los baches para la mezcla asfáltica. Entonces yo tenía una hoja de cálculo, yo lo que hacía era que con el porcentaje de fibra, el porcentaje de asfalto, iba midiendo la cantidad de baches que íbamos a hacer y las cantidades de cada agregado. Nosotros lo que hicimos después fue hacer nuevas curvas de diseño, porque si ustedes recuerdan las normas, hay que llegar en 4% de vacíos, o sea, un VTM de 4%. Pero ahora van a ver cómo a mí me daba esos porcentajes de vacíos como muy alejados. Entonces, lo que hicimos fue unas nuevas curvas y a partir de ese 4% definimos los demás parámetros. Entonces, como pueden ver ahí, el VTM 4% nos daba 5.84% de PTM, que ese sería el peso total de la mezcla. O sea, es decir, yo estaba con 6.20, si lo recuerdan, pero ahora bajamos a 5.84, porque ya teníamos un nuevo porcentaje de 4% de vacíos. Así sucesivamente con las demás curvas, como el vacío sin agregado mineral, que obtuvimos 12.22. Con los vacíos llenos con asfalto, obtuvimos 68.03. Y la relación polvo-asfalto. Entonces, en esa tabla que ven a su derecha, ese fue el resultado básicamente del diseño que hicimos. Entonces, teníamos un PTM de 5.84, un VTM de 4%. De hecho, estábamos cumpliendo con el VTM. Lo que pasó fue que con los vacíos en el agregado mineral, pues no nos cumplió porque era mayor a 14 y ahí nos dio 12.22. Y ya les explico qué fue lo que pasó ahí. Y los demás parámetros, pues como porcentaje a los giros iniciales de diseño o como el UFA, pues nos estaba dando bien, excepto el de relación polvo-asfalto efectivo. Ok, como resultados ya comparativos, después de que nosotros hicimos el cálculo volumétrico, después de que hicimos todos esos baches, ya decidimos por fin pues hacer las pruebas de desempeño a cada muestra. Entonces ahí, como pueden ver, hicimos el gráfico para tensión, que era la primera prueba que les mencionaba, y luego lo comparamos con la mezcla que no tenía fibra. Entonces, ahí pueden ver los números. De hecho, nos sirvió bastante porque la mezcla con fibra pues pudo aumentar su resistencia y pues pudo cumplir, porque como pueden ver ahí, el cierre 2010 señalaba un 85% y nosotros aumentamos a 88%. Ahora les explico los detalles de esos resultados. Igual nos pasó con los ciclos de fatiga. La mezcla con fibra pues superaba algunos aspectos de la norma. Por ejemplo, los 200.000 ciclos de falla. Nosotros tuvimos 222.000. Entonces, pues nos fue bien relativamente. Y para los 600 microstrain, porque digamos, acuérdense que para fallar por ciclos de fatiga existen dos capas, la que es de ruedo que está por encima, en la que pasan los vehículos, y la que está abajo. Entonces, esas se llaman capas C y D. Entonces, para la capa, para 400 microstrain, nosotros cumplimos los 222.000, ¿verdad? Ahí estamos bien. Igual para los 40.000 ciclos, nosotros teníamos 56.000, entonces todo bien. No obstante, la mezcla de control no daba o no llegaba al mínimo de esos ciclos, en ninguna deformación, ni en 400 ni en 600. Entonces ahí pues es un buen augurio, como dicen, ¿no? Ok, aquí están los tipos de mezcla que les mencionaba, tipo C y tipo D, que ese serían dependiendo de las capas. Pero la capa de rueda y la capa, la que está intermedia, por decirlo así. Y ahí están los resultados de cada una de las mezclas.
acá, esta es la prueba por deformación permanente, que era lo que les comentaba sobre la prueba que tenía los especímenes de 50 grados. Y entonces aquí graficamos pasadas versus deformación. Entonces cada vez que pasaba la máquina, graficábamos el número de las pasadas versus la deformación que iba teniendo el espécimen. Entonces, en el gráfico a la derecha, en el gráfico a la derecha hay varias normas. Como lo pueden ver, nosotros utilizamos una especificación estadounidense, una especificación de la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y bueno, el ensayo APA, acá en Costa Rica, porque acá en Costa Rica no está la rueda de Hamburgo, digamos, como norma, ¿sí? El CR 2010 tiene la de ensayo APA nada más, y la mezcla de control tenía el ensayo APA. Pero nosotros en la prueba para la fibra, para la mezcla con fibra, solo le hicimos rueda de Hamburgo, por considerarla una prueba más, exigía más a la mezcla. Entonces, en esas tres pruebas, la especificación de la estadounidense, la ciudad de Hamburgo y la del ensayo APA, obtuvimos buenos resultados. Obtuvimos, bueno, como pueden ver ahí, la mezcla con fibra cumple dos de las especificaciones, que sería la estadounidense y la de la rueda de Hamburgo, la ciudad de Hamburgo. Ajá. Ahora vamos a analizar un poquito esos resultados que obtuvimos. Con relación a los agregados, bueno, ambos agregados son buenos, o sea, no es que uno era malo y el otro no servía o era bueno, o sea, lo que pasó fue la densidad, la diferencia entre la densidad de cada uno de los apilamientos, pero en realidad ellos cumplían perfectamente bien con las normas SuperPave para mezclas asfálticas, solo que yo utilicé el de Guapiles al final. Con el ligante, bueno, hicimos, ya habían pruebas hechas para ese ligante por viscosidad y por grado, por desempeño. Entonces, al final nos dio que era un asfalto AC30, que es el comúnmente utilizado en Costa Rica. Y todas esas pruebas que ven ahí, cambio de masa en el TFO, la ductilidad, la razón de viscosidades, todo eso se le hizo previamente al ligante, pero no era mi tesis directamente. Ok, teníamos varios ensayos como envejecimiento, por ejemplo, en el RTFO y envejecimiento por presión, para al final llegar y decir que, bueno, el asfalto era un PG64, 25 menos 22, ¿y a dónde lo utilizo? Preguntamos. Bueno, lo utilizamos en zonas donde la temperatura máxima no exceda 64 grados y donde la temperatura mínima no sea mayor a menos 22. Bueno, pero como ustedes saben, menos 22 no tenemos acá. Entonces, pues es un buen asfalto. Y se utiliza en rutas de medio volumen de tránsito, entre 10, 20 millones de equivalentes. Puede ser en la zona central del país o puede ser en las zonas Pacífico y Caribe, donde el volumen de tránsito sea menor a 10 millones de ejes equivalentes. Esas son las recomendaciones para ese ligante. En relación a la fibra, les comentaba que hicimos la prueba de la termogravimétrica, donde metimos la fibra en la máquina para evaluar su capacidad de la temperatura. Y bueno, obtuvimos esa curva. Ahí nosotros perdimos un 8.59% de masa desde los 60 grados hasta los 200 grados. Entonces, como pueden ver, la curva no es constante en ningún momento. Eso significa que cuando ya la máquina vaya por 300 grados o menos, ya la fibra no existe, ya la habrá degradado. No obstante, nos interesa la temperatura 160 simplemente, que es a la que se hace la mezcla. La composición de la fibra, bueno, como pueden ver, celulosa en su mayoría y agua, también algunos otros materiales naturales. Es la curva granulométrica que les decía anteriormente, es una curva no uniforme, tiene una graduación fina y el tamaño máximo nominal es de 4.75 milímetros. Entonces es fina en realidad. Este que está aquí que ven en pantalla fue lo que nos dio problemas en todo ese proyecto. La densidad que nos daba esa fibra era sumamente baja. Era 0.71 y eso pues no nos ayudaba. Ya cuando lo mezclamos con los agregados nos disminuyó los vacíos demasiado. Y luego en algunas otras pruebas nos lo aumentaba más bien. Entonces, a raíz de todos esos problemas, después de hacer tantos baches, decidimos bajar el porcentaje de fibra. Ya no queríamos utilizar 1, sino dijimos, no, o sea, utilicemos 0.1 y 0.5. Pero no nos fue tan bien porque la mezcla tenía problemas de exudación. Entonces, pues no se le puede hacer ni siquiera la volumetría. Entonces, eso fue sumamente retador. Entonces, lo que se hizo fue, ok, mantengamos el 1% de fibra
y variemos el contenido de asfalto, la solución que se nos ocurrió en ese momento para seguir con las pruebas de desempeño. Ok. Ven, por ejemplo, estos resultados que ven ahí son de la mezcla de Río Claro. Y vean los vacíos, o sea, 5.1. 5.1 está muy por encima de 4. Entonces realmente no nos estaba ayudando. O sea, la fibra, tras de que era muy bajita densidad, los agregados también. Así que no, tuvimos que cambiarlos. Pero esta, como pueden ver, es la de Guapiles. Entonces tenía más densidad, pero vean los vacíos, bajaban a 2.3. O sea, es que no había forma, o sea, ni uno ni lo otro. No sabíamos qué hacer. Bueno, yo no sabía qué hacer en ese momento. Luego hicimos como una disminución del contenido de asfalto a 5.5, como para tener un punto en la curva y referenciarlo. Dejamos el 1% de fibra, pero ven, otra vez, subió a 5.6% el VTM. Sin solución prácticamente en ese momento. Ahora, vean, por ejemplo, la mezcla sin fibra, la original, por decirlo así. Esta mezcla es perfecta porque cumple con todos los parámetros de la norma, o sea, absolutamente todo cumple. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la fibra está arruinando toda esta mezcla y por eso no cumple. Pero luego tuvimos otras conclusiones a raíz del proceso de diseño. Esas que están ahí son las curvas que yo les mencioné al principio, pero esas son las verdaderas, o sea, las curvas de diseño que realizamos con el 1% de fibra. Eso que ven ahí es el cuadro de diseño que yo les mostré hace un momento, donde nosotros lo que hicimos fue encontrar el 0.4% de vacíos y ver cuánto nos daba de PTM. Nos disminuyó. Estábamos antes utilizando 6.20 y caímos a 5.84 para un 1% de fibra y pues el 4% de vacíos. Pero bueno, ustedes dirán, pero igual no cumple. Y pues sí, no cumple. O sea, el UMA no nos estaba dando. Entonces fue todo un reto llevar esa mezcla a hacerle pruebas de desempeño. Porque uno diría, o sea, pero no está cumpliendo volumetría. ¿Para qué le vamos a hacer una prueba de desempeño a eso? Pero no, porque en realidad cuando le hicimos las pruebas de desempeño vimos resultados muy desafiantes, muy retadores y pensamos en conclusiones respecto a este proyecto de investigación. Ok, ¿se acuerdan de ese gráfico, verdad? Entonces, les decía que la mezcla con fibra obtuvo un 88%. Cuando la mezcla no tenía fibra, o sea, la original, obteníamos un 83.6%. No nos cumplía ni siquiera con el CR 2010, que era 85%. Entonces, yo dije, bueno, entonces la fibra bambú puede que le dé resistencia a la tensión a la mezcla. Puede que se comporte como una malla, diría uno, que la refuerce. Y uno decía, pero esta mezcla, esta volumetría no estaba cumpliendo. Y aún así, pues logró darle resistencia. Aún así no cumpliese. Entonces uno dice, bueno, hay que concluir un poco más acerca de estas pruebas de desempeño. Ahora más adelante lo vamos a ver. Con estas pruebas de ciclos de fatiga, como pueden ver, la línea que es como oscura, la negra, sería el promedio de los ciclos de la mezcla con fibra. Y la que ven en amarillo es la curva promedio, pero la de control. Entonces, obviamente ahí se ve que la de la fibra está por encima, ¿verdad? Entonces, eso indica que la fibra pues nos ayudó. O sea, realmente tuvimos mayores ciclos de repeticiones a la falla en mezclas C y D. Solo que a los 400 microstrengos, es decir, en la capa intermedia, ahí sí nos estaba cumpliendo. Solo nos cumplía en la capa de ruedo. No obstante, la mezcla de control no cumplía con ninguna capa. O sea, ni con la de arriba ni con la de abajo. O sea, no cumplía. Pero la mezcla con fibra, pues al menos nos cumplía con una especificación y eso era una buena señal. A pesar de, como les digo, los problemas con volumetría. Estas son las curvas, los gráficos de los ciclos de fatiga de las mezclas, tanto de fibra y la de original. Ahora, con la deformación permanente en la rueda de Hamburgo, habían varias conclusiones. Resulta que la mezcla de control, pues, le fue mejor, o sea, tenía mayor resistencia a la deformación permanente. Y la mezcla, pues, sí, esa era una mezcla que cumplía perfectamente bien los parámetros volumétricos. No obstante, tuvimos buenos resultados con la mezcla que tenía fibra, pero yo dije, bueno, probablemente la fibra al estar sumergida a 50 grados tanto tiempo, pudo desligarse los agregados, alguna suposición, una conclusión del trabajo, o bien
también había que tomar en cuenta que la mezcla con fibra tenía menos porcentaje de asfalto. Entonces uno dice, bueno, ok, tiene menos adhesividad, por decirlo así de alguna manera. Pero, no obstante, también nos cumplía con la especificación alemana y con la especificación estadounidense. O sea, por ejemplo, la mezcla con fibra teníamos 4.58 milímetros de deformación, ¿verdad? Pero a los 19.200 pasadas de rueda, que era la especificación alemana, pues nos cumplía. Entonces, genial. Y nos cumplía también con la estadounidense. Entonces, bueno, uno dice, ok, está cumpliendo con esas normas internacionales. Obviamente con el ensayo APA no, primero porque no lo hicimos. Y segundo, ya obviamente es diferente. Nosotros hicimos rueda de Hamburgo y ese era otro ensayo que de hecho es menos exigente que el de la rueda de Hamburgo. Pero igual sacamos buenas conclusiones porque al menos nos resistió la deformación. Ok, vamos con las conclusiones, ya casi termino. Vean, el porcentaje de fibra se ve influenciado directamente por el tipo de agregado y la granulometría utilizada en la mezcla. Esto es, si ustedes utilizan un agregado de una u otra fuente, eso es lo que les va a dar a ustedes es una posible inferencia acerca de cómo se va a comportar esa mezcla, porque ese porcentaje de fibra definitivamente tiene que ir ligado con esos tipos de agregados y combinaciones granulométricas de su fuente. Entonces, acuérdense que yo utilicé Wapiles, que era más densa. Y eso va a afectar bastante la curva de control que les enseñé al principio. Ahora, obviamente como conclusión, la adición de la fibra a la mezcla sí provocó problemas en el VTM, el VMA y el VFA, pero fue justamente por eso. O sea, para corregir ese problema, lo que hay que hacer es realizar nuevamente una mezcla de control, o sea, una mezcla que no tenga fibra, y en el diseño granulométrico de esos apilamientos, lo que se debe hacer es introducir ahí de una vez la fibra, porque la idea es que no tengamos problemas después. Entonces, si lo hacemos desde cero, con una mezcla nueva, no tendremos problemas en la volumetría. Entonces, esa es una de las conclusiones que obtuvimos. Ahora, como pudieron ver, la mezcla con fibra cumplió el porcentaje mínimo para resistencia betaina a tensión diametral y también a la fatiga. Cumple la especificación para el agrietamiento por fatiga estipulado en la tabla del CIE 2010, la 418. No obstante, no es apta para la deformación a 400 microstrain y mezclas fáticas C y D, como les decía al principio. Esto pudo haber sido igual por el asunto de la volumetría, pero se puede corregir si se vuelve a diseñar esa mezcla. Bueno, también la fibra de bambú ocasiona un tiempo de mezclado cercano al doble. Para eso habría que hacer una investigación más exhaustiva, a ver cómo podríamos nosotros introducir esa fibra, mezclarla de manera que no nos aumente el tiempo, porque aumente también esos costos energéticos, ¿verdad? Aparte, acuérdense que esto fue de hecho a escala de laboratorio y no una escala, digamos, de planta asfáltica como tal, diferente. Ok, en la prueba de la rueda de Hamburgo, la mezcla con fibra cumple el requerimiento, ambos los internacionales. Y bueno, la comparación entre ambas mezclas es limitada. O sea, no podemos, digamos, comparar 100% las mezclas porque al final tenemos que disminuir el porcentaje de asfalto de una de ellas. Entonces ya la comparación tal vez no se vuelve tan óptima, pero ustedes pueden concluir, al menos con la reglamentación vigente del país, que sí funciona, ¿verdad? Es una de las conclusiones válidas. Bueno, la mezcla de control sí no cumple para tensión diametral y tampoco es para fatiga. Digamos, es susceptible, por decirlo así. Presenta pérdida de rigidez entre los ciclos mínimos de carga. Para la prueba de Hamburgo, como vieron, le fue muy bien a la mezcla de control. Y bueno, mi conclusión más grande es decir, la fibra de bambú es un agregado que aporta resistencia a la tensión y a la fatiga. Presenta ventajas sostenibles. Acuérdense que el bambú es una planta regenerativa y de bajo costo, comparado con la obtención de otros agregados petros o otras fibras sintéticas. Ok, como recomendaciones, bueno, número 1, realizar una combinación granulométrica que se ajuste a la fibra de bambú. Esa es la primera y la recomendación más grande que habría que hacer. Además de hacerle pruebas exhaustivas a la fibra de bambú, debe solventarse el problema de la poca información técnica que ahorita se obtiene de la fibra. Acuérdense que nosotros le hicimos las pruebas en laboratorio de temperatura, de densidad, pero realmente hay que hacerle más. O sea, esto tiene muchísimo camino y si no se le hace esa información técnica, no puede llevarse a un nivel de planta o de producción masiva. Y obviamente hay que realizar un nuevo diseño de mezcla sin fibra para ya obtener una comparación adecuada.
hay que monitorear la temperatura de mezclado, no puede ser mayor a la curva de, perdón, no puede ser inferior a la curva de temperatura versus viscosidad, que no debe ser menor a 156 grados. La fibra de bambú podría ser óptima en mezclas drenantes. ¿Se acuerdan al principio que les mencioné sobre las mezclas drenantes que utilizan alto contenido de asfalto? Bueno, la fibra de bambú podría ser óptima. Y para solventar el problema, digamos, de la mezcla en sí, del mezclado como tal, podría utilizarse lo que uno llama píldoras o pallets, porque entonces uno envuelve la fibra y se la adiciona a la mezcla. Entonces, así es como podríamos eventualmente disminuir ese tiempo de mezclado, o al menos los problemas que ocasiona la textura de la fibra al momento de mezclar. Y bueno, por supuesto que no se podría aumentar la temperatura de mezclado, o sea, la temperatura de mezclado debe mantenerse entre 160 a 170. Ya si ustedes lo suben arriba de 200, bueno, primero no es óptimo porque no están las normas, y segundo, arriba de 200 se va a deshacer la fibra. Entonces, eso es lo que obviamente habría que evitar. Pero a los 160 no habría ningún problema, al menos en la investigación. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, espero que sí. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Angie por tan interesante conferencia. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas. Si ustedes tienen todavía preguntas que no han anotado, por favor colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. La primera es de Martín Venegas. Él tiene varias consultas. Voy a decirles de una en una. La primera es, ¿cuáles códigos se pueden implementar o utilizar para utilizar este material, ya que los existentes a nivel país con costos abarcan materiales como la madera? Ok, ¿cuáles códigos se pueden implementar para utilizar este material? Pues sí, es cierto. O sea, aquí es difícil porque pues sí, con costos de la madera. En realidad, como les decía, aquí falta muchísima información acerca de esto, porque bueno, esto es una fibra natural y además el bambú tampoco es algo que se esté explotando en Costa Rica. Entonces imagínense lo que habría que pasar para que entonces yo diga, aquí hay un código y aquí ya sé cómo se usa el bambú. Aquí dice que tengo que hacerlo. No, eso no existe aquí. Pero obviamente la idea es crear investigación y solventar ese problema, porque es un vacío en realidad, es un vacío. La siguiente pregunta, don Martín, es ¿dónde y cómo se consigue la fibra? ¿Existe la posibilidad de obtener fichas técnicas o solo mediante pruebas de laboratorio? Sí, bueno, en mi caso, yo la conseguí, bueno, en Pérez Celedón, en una finca. Bueno, aquí hay muchos guaduales o bambusales, por decirlo así. Entonces yo la conseguí ahí y lo que hicimos fue podar el culmo, raspar el culmo grande y lo podaron. Y entonces se abre, ¿sí?, a la mitad y se saca la fibra. Obviamente eso es una manera demasiado extremadamente artesanal de hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay procesos químicos para sacar esa fibra, solo que en mi investigación no fue de esa manera. No obstante, esa es la manera de conseguirla. O sea, primero por eso es que les decía al principio que es sustentable, porque ustedes para poder obtener la fibra tienen que sembrar bambú. Y eso ya ayuda al suelo, ayuda a los caudales, ya están generando empleo, o sea, ahí, genial. Y luego, ustedes podan el culmo y entonces, cuando ustedes lo podan ya se vuelve a crecer. Así que es súper sustentable. Sacan la fibra y pues no pierden demasiado. Así es como se consigue. La posibilidad de obtener fichas técnicas, eso es lo ideal. De hecho, eso se busca, fichas técnicas. La siguiente pregunta, don Martín Venegas, también es, en el entendido de su investigación se realizó respecto a la fibra de bambú. ¿Se analizó algún dato comparativo en sostenibilidad, precio, proceso de producción, etcétera, respecto al cáñamo? No, yo no realicé ningún dato comparativo respecto al cáñamo. Yo he leído que esa es una fibra también muy buena, muy apta, pero no realicé ningún dato comparativo y en este momento no tendría datos al respecto. La siguiente pregunta es de don Abel Vargas.
Pregunta si han investigado con otras variedades de bambú. Pues a nivel constructivo sí, pero realmente, o sea, en el proyecto mío pues, fue con Guada angustifolia y a lo que yo he visto y he leído, esa es la única especie que se adapta bien a la construcción, tanto de caña, es decir, estructural, como ya las fibras y pues en mezclas asfálticas o en mezclas de concreto. Sí. Don Alberto González consulta, ¿cuál sería la durabilidad de un asfalto con estas características versus la mezcla asfáltica común? Bueno, en términos de la durabilidad del asfalto, ya eso, pues, estamos hablando como de el material en sí, o sea, el asfalto, por decirlo así, el ingrediente. Y bueno, pues, no investigamos acerca del ligante como tal. No sabemos si, por ejemplo, el bambú le da más durabilidad a un asfalto. A la mezcla, ya habría que, obviamente, posteriormente hacer la investigación de, digamos, como seguir la investigación que yo realicé, pero propiamente al ligante, no hay datos acerca de si eso le aumenta la durabilidad o no. Para eso habría que hacer más pruebas a nivel técnico, pero del ligante como tal, que fue lo que nos realizó en esta investigación, para ver si las fibras de alguna manera, ya sea sintéticas o naturales, le aumentan al asfalto su durabilidad. La siguiente consulta es de Martín Venegas. A nivel país, ¿existe el equipo, maquinaria y laboratorios necesarios para la producción de la fibra de bambú, pensando en la necesidad de construcciones importantes de gran escala? Don Martín, a mí me gustaría creer que sí, y yo diría que sí, pero pues que se mueva, que en este momento estemos trabajando en eso, pues no. Aunque sí he visto, bueno, lo menos de la producción de bambú en el país, yo creo que sí, completamente, pero que se esté trabajando en este momento en eso, no. Don Carlos Alfredo Pavón pregunta, para una producción de mezclas asfálticas, ¿dónde se hace la adición de la fibra? No vi el punto de fusión de la fibra. Sí, sí, eso es cierto, yo no lo dije, qué pena, perdón, vean, eso fue así. La fibra se adiciona de la siguiente manera. Uno, bueno, dosifica primero los materiales, los va pesando y pues se le llama vía seca. Entonces se adicionan en este caso, bueno, yo le digo recipiente, pero se adicionan al recipiente, que ustedes no sé si lo vieron ahí, es como un tipo tarro, entonces ahí nosotros mezclamos los materiales y después le damos varias vueltas, ¿verdad? Mediante un dispositivo mecánico y después le adicionamos la fibra. Entonces, eso nos ocasionó el doble del tiempo porque los grumos nos hacían que se pegara la fibra. Entonces, en mi proyecto de investigación, así lo hicimos. O sea, echamos los ingredientes en un balde y entonces luego le damos vuelta y luego echábamos la fibra como tal. Así fue como lo hicimos. La siguiente pregunta es de Diego Gonzalo García. ¿La fibra se extrajo de los culmos o las ramas del bambú? Y si el bambú, ¿de qué edad fue? Sí, de los culmos se extrajo. Y a lo que tengo entendido, el señor Don Manuel Betana de Bambutico fue el que me dio la fibra y bueno, entendí que tenía 5 años de edad, que es como la edad así como perfecta cuando uno corta un culmo y lo quiere utilizar para ya sea estructura o en este caso las fibras. La siguiente pregunta es anónima. ¿Cuál es la temperatura mínima para la colocación? Bueno, hablamos de sí, 160, por ahí debe estar la mezcla cuando ya se va a colocar. Pero en este caso, bueno, pues la mezcla que yo hice, con toda la ingeniería del mundo, pues que no se puede colocar. O sea, hay que hacer más investigación para poder ya colocarla. Pero sí, la temperatura es esa. Don Carlos Salas nos indica, en sí, ¿cómo preparan la fibra? Me hubiera gustado escuchar más del proceso para obtener la fibra. Sí, completamente. Bueno, es que fue muy artesanal, como les digo. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido un poco, tal vez más con normas o con algún producto que nos ayude a desligarlas del culmo, pero no, como esto fue como tan pionero, literalmente, o sea, se abrió el culmo y, o sea, con materiales rudimentarios se sacó la fibra de ahí
y se metió en un saco y ahí pues ya, nos la trajamos por acá para San José y así fue como la prepararon, ¿verdad? Pero obviamente, como les digo, hay procesos químicos, hay cosas más detalladas para hacerlo, pero en este caso pues fue tan pionero que no, pues no hubo este proceso, ¿verdad? Fue muy artesanal, como les digo. Don Víctor Barbosa consulta, en relación al costo, ¿cómo mejora con relación a la mezcla tradicional? Pues en relación al costo, no podemos hablar en que hay una mejoría con el costo, o sea, digamos como que yo les diga, sí, es 20% más barato o es 15% más barato. De hecho, yo les puedo decir que es un costo similar al de la mezcla, o sea, no hay como la gran diferencia, solo que aquí lo que tal vez le apuntamos más bien es a sello de sostenibilidad. Tal vez no es que el costo sea menor, o sea, que uno diga, sí, yo me ahorro 20.000 colones por cada tonelada, o no, sino que es similar, o más bien podríamos decir que es lo mismo. Pero o sea, lo que aquí se da es buscar la sostenibilidad, buscar el sello de verde en la mezcla y no tal vez que reduzcan sí el costo como uno quisiera que pasara, ¿no? Don Gustavo Marín consulta, ¿en el país hay algún plan para utilizar la fibra de bambú o alguna empresa constructora que esté interesada en aplicar en un futuro? Ese es mi sueño. Yo quiero eso, pero no. O sea, hasta el momento yo no he escuchado, digamos, de una empresa constructora que quiera, pues, no sé, darle continuidad al proyecto, o no solo al mío, sino a la fibra de bambú o al bambú como tal. La verdad, yo no he escuchado eso, pero sí, o sea, si quieren, pues sí, me gustaría que eso pasara, que me llamaran y todo el asunto, pero no hay ahorita en este momento, lamentablemente. Don Juan Carlos Saborío nos indica, ¿ha tenido usted oportunidad de valorar investigaciones hechas otrora por parte del doctor Juan Pastor, gran investigador del tema de bambú en lo referente a la capacidad estructural del bambú? No, del doctor Juan Pastor, la verdad, no he visto, pero voy a investigar para ver qué ha hecho el investigador, pero sinceramente no, con mucha pena no lo conozco. Don Carlos Salas nos indica, ¿sustituye la fibra algún agregado de la mezcla asfáltica o es como un agregado de más? Pues sí, en realidad sí, porque en los cálculos que nosotros hicimos de volumetría, pues como era, digamos, estaba el 100% de la mezcla, ¿verdad? Entonces, como íbamos a agregar un 1% de fibra, pues nosotros teníamos que reducir de alguna manera cada uno de esos materiales, ¿verdad? Entonces, si nosotros queríamos ponerle, por poner un ejemplo, 1 kilo de piedra de quintilla, pues ya no iba a ser 1 kilo, tal vez 0,97, pero se disminuía, o sea, al menos en algo había que disminuir un poquito los materiales porque entonces ya iba a haber un nuevo agregado que ya no iba a sumar 100, sino, digamos, era, por ponerles un ejemplo, iba a sumar 101, pero del total de la mezcla fue necesario quitar un poquitito de cada uno para que entonces ahora sí sumara 100. No sé si me voy a entender. Don Welber Bonilla consulta, ¿sabe si se ha utilizado el bambú en pavimentos permeables y en dónde? No lo sé. O sea, no sé si... Yo he visto los pavimentos permeables, están en Holanda, han hecho las investigaciones y ya de hecho hay, pero no sé si utilizaron bambú, la verdad. Don Ernesto Saborío nos indica cuánto dura el bambú en obtener una edad madura para poder ser usado para fibra. Creo que la edad ideal son 5 años, que es lo que él ya tiene como la edad madura ya para, al menos hablando de manera estructural, ¿verdad? Pero él crece muy rápido, solo que para otros usos. En el caso de la construcción, nosotros decimos que la edad pues, puede ser 5 años. Don Ronald Mesén consulta, ¿tiene referencia de costo por tonelada de mezcla con o sin fibra? No tengo el costo de la... Es que vean, para hacer eso, no es que no lo haya querido hacer, sino que para ya dar un dato así como tan específico, ya habría que tener toda la investigación como sustentada, fundamentada, que uno llene esos vacíos que les acabo de comentar para que uno entonces diga, bueno, ahora sí, ya tengo un costo de fibra y con fibra y sin fibra, perdón, y ese final.
ya con todos los costos que implica la mezcla y demás. En este momento, si yo lo hago, sería un poco irresponsable porque al final no ese es el costo, porque hay vacíos que hay que llenar que podrían o no podrían aumentar ese costo, ¿verdad? La siguiente consulta es anónima. ¿Se ha estudiado el uso de fibras naturales como bambú en el diseño de pavimentos rígidos? No que yo sepa, no que yo sepa. Yo recibí el curso de pavimentos rígidos hace 2 años y no he visto eso, sinceramente. Pero, o sea, es que sí hay tesis, es que lo que hay es eso, tesis, pero no como que ya vayan a colocar un pavimento rígido y tenga las fibras naturales. Yo sé que en Argentina colocaron mezcla asfáltica con fibra en sus carreteras, pero hasta ahí, o sea, aquí en Costa Rica no lo he escuchado, la verdad. Don Carlos Pavón consulta, ¿cuál es el punto de fusión de la fibra? Ok, sí, don Carlos creo que se está refiriendo como al punto donde la fibra ya se deshace, digamos, en temperatura. Yo diría que a los 250 grados, a menos de 300 grados ya la fibra sí ya, creo que ya ya perderían más del 50%, yo creo que ya ahí no nos estaría sirviendo, al menos para el uso que le estamos dando, ¿verdad? Si quieres saber, digamos, ya cuando no tienes, digamos, cuando ya has perdido el 100% de la masa, pues no lo probamos porque como el interés era por debajo de los 200 grados, no llegamos como hasta ese punto para decir, sí, digamos, a los 850 ya no queda ni un pelito de fibra. No, eso no lo aumentamos hasta ese nivel. La siguiente pregunta es anónima. ¿Existe alguna limitante legal, norma, que impida aplicar este material asfáltico? No que yo sepa, una limitante legal, no que yo sepa, más bien yo creo que esto es muy promovido por la gente de sostenibilidad y demás en utilizar fibras para este tipo de materiales, ya sea concreto, ya sea asfalto, pero no conozco una limitante legal. Don Jorge Miranda nos consulta, ¿conoce usted de estabilización o mejora de la base con fibra de bambú u otra? No lo conozco. Mejora la base con fibra bambú, otra. Pues yo supongo que ese sería otro tema interesante para una investigación, pero hasta este momento no lo conozco. Sé de materiales o formas de estabilizar mezclas, pero no con bambú. Y la última pregunta que tenemos por acá es anónima. ¿Cuántos kilogramos de fibra de bambú se pueden añadir por cada kilogramo de mezcla asfáltica? Sí, bueno, nosotros utilizamos, de hecho era como 227 gramos, así, pero comúnmente lo que se habla más bien es de porcentajes. Entonces, en una de las investigaciones que leí, se utilizaba un 0.3% de las fibras. De hecho, eso es lo recomendado, un 0.3% por peso total de mezcla. No obstante, yo utilicé un 1 porque, bueno, como pudieron ver, yo tenía problemas con la densidad de los agregados y con los cálculos volumétricos. Entonces yo estaba utilizando un 1, pero las investigaciones ya que utilizan fibra ya para que vayan a ser utilizadas en pavimentos, en otros países, o para que ya vayan a una investigación más alta, de alto nivel, utilizan un 0.3 y es lo recomendado. Solo que en el caso mío yo no puedo utilizar 0.3 porque si no se me exudaba la mezcla. Pero ya era un asunto de granulometría, ya venía un poco más atrás, pero sí, esa es la respuesta. 0.3 por peso total de mezcla. Bueno, si no tenemos más consultas, queremos agradecerles a todos por su participación en esta charla. Muchísimas gracias a Angie Jiménez por compartir tan interesante charla con nosotros esta tarde. Y recordarles que antes de salirse de la plataforma pueden llenar la encuesta que les estoy colocando ya en este momento. Muchísimas gracias de parte del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse.